Bueno, mi nombre es Emiliano Ferrero, soy estudiante de la Comisión de Marco Juárez, de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. El tema que elegí y que me interesó fue la utilización del corsé Milwaukee para mejorar la postura en pacientes con escoliosis. Me pareció interesante el tema, ya que la escoliosis es un problema que afecta a muchas personas y dependiendo de la gravedad puede hasta llegar a generar muchas complicaciones en la calidad de vida. La investigación fue conocer la eficacia de la utilización del corset Milwaukee en pacientes con escoliosis. Para esto debemos hablar un poco de la anatomía, en donde la columna vertebral en su plano sagital presenta tres curvas, como observamos acá en la imagen: lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar. En su plano frontal, en condiciones normales no va a presentar curvas, aunque muchas veces aparecen deformidades que hacen que esa columna sufra curvas hacia los lados, denominada escoliosis. La escoliosis, si observamos la imagen de la derecha, es una curvatura normal de la columna vertebral, muchas veces puede ser en forma de S o en forma de C. Esta curvatura anormal, dependiendo de la gravedad, puede traer varios síntomas como dolor de espalda, debilidad en la columna, hombros y caderas desalineados, dolor de hombros, dolor de caderas, entre otros. Si esta escoliosis no se revierte a tiempo, puede llegar a traer complicaciones más graves, como problemas respiratorios, baja autoestima, dolor persistente y crónico, pérdida del líquido cefalorraquídeo, entre otros. Para prevenir esta patología es importante realizar controles tempranos de la columna en los niños y fortalecer la musculatura en edades tempranas. Una opción de tratamiento es la utilización del corsé, en este caso la utilización del corsé Milwaukee, que es una órtesis cérvico-toraco-lumbosacra compuesta por un anillo cervical, una supraestructura, una cesta pélvica y otros elementos de corrección. El anillo cervical está compuesto por dos apoyos occipitales, como vemos en la imagen, un apoyo supraglótico, donde su función es estabilizar la cabeza, limitando el desplazamiento lateral, manteniéndola en el centro y obligando a la elongación de la columna. En cuanto a la supraestructura, la imagen que vemos a la derecha, consta de dos barras posteriores que van desde los apoyos occipitales hasta la cesta, y una barra anterior que va desde el apoyo supraglótico también hasta la cesta. Estos sirven para dar estabilidad a toda la columna. En cuanto a la cesta pélvica, la imagen de abajo, se confecciona con un material termoplástico o de cuero, donde su función es darle estabilidad tanto a la cresta como a la columna y la cadera. Los elementos de corrección sirven para dar más estabilidad y para ajustar el corsé, como son la placa torácica, la almohadilla lumbar, la placa axilar, el anillo de hombro y la almohadilla oval. En cuanto a los objetivos del corsé Milwaukee, son evitar la progresión y la magnitud de las curvas. Este corsé va a ser muy efectivo siempre y cuando la curvatura a corregir sea menor a 40 grados según COP, como observamos en esta imagen. También es importante que la persona no haya finalizado su etapa de crecimiento, es decir, que la columna aún sea flexible. Además del uso del corsé, se recomienda también combinarlo con un plan de entrenamiento de fuerza y estiramientos. En cuanto a la función
del corsé Milwaukee, vamos a tener dos opciones: una corrección pasiva, donde va a haber una compresión, elongación y rotación del raquis, y una corrección activa, donde va a haber un movimiento de huida de los apoyos y del anillo, conocido como efecto en jaula, como observamos en la imagen. En cuanto al método de fabricación del corsé Milwaukee, consta de varias fases. La primera es la toma de medidas sobre el paciente, donde se deben señalar los puntos clave, que son el apéndice sifoides, la sínfisis púbica y la cresta ilíaca. Luego se va a tomar las medidas de las distancias entre ambas crestas, la distancia entre pubis y esternón, la distancia entre pubis y mentón, la distancia de la glotis al occipital, se debe medir el ancho del cuello, la distancia entre la cresta al asiento, el perímetro de la cintura, que debe ser ajustado, el perímetro de las caderas a la altura de los trocantes. La segunda fase es la toma del molde negativo, donde el paciente se coloca una doble camiseta de algodón y entre ellas se coloca una tira de polipropileno que servirá para cortar el yeso y no dañar la piel del paciente. Luego se marcan con tinta la espina ilíaca anterosuperior, el borde superior de la sínfisis púbica y el apéndice sifoides. El paciente se ubica en ligera flexión, corrigiendo la hiperlordosis, y se comienza a cubrir el tronco con el yeso, comenzando desde el pie glúteo, subiendo hasta el ángulo inferior de la escápula, moldeando las crestas, y luego se abre el molde para extraer al paciente. Los puntos 3, 4, 5 y 6, que son la obtención de la rectificación del molde positivo, la confección de la cesta pélvica, el recorte de la cesta pélvica, el montaje de las estructuras metálicas, se realizan en el taller ortopédico. En cuanto a la adaptación del chequeo del corsé en el paciente, se va a colocar el corsé al paciente y debemos comprobar si existen molestias, especialmente en las partes óseas. Debemos observar la simetría del corsé. Este debe quedar abierto unos 5 o 6 centímetros. Se debe checar el apoyo de las crestas. La espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior deben estar libres y sin molestias. Las costillas y el esternón deben estar libres y sin presión. El borde posterior no debe molestar al sentarse. El borde anterior debe liberar los muslos y no molestar al sentarse. El borde lateral debe estar a 1 centímetro de los trocantes. El borde anterior queda por encima de la sínfisis púbica. La barra anterior debe quedar perpendicular al suelo y centrada. Las barras posteriores deben quedar separadas y bien ubicadas. Debe haber separación del tórax para permitir la respiración. El apoyo glótico debe estar bien ubicado, permitiendo tragar normalmente. Y se debe comprobar la corrección sobre la radiografía. En cuanto a la evidencia científica, resultado del tratamiento conservador de la escoliosis utilizando el corsé Milwaukee. El tratamiento conservador de la escoliosis con Milwaukee se ha estudiado en 165 pacientes durante un periodo de 7 años. Hemos demostrado que se obtuvieron buenos resultados siempre que el ángulo inicial no supere los 40 grados según Koch. Cuando la curvatura excede los 50 grados, la abrazadera Milwaukee no detuvo la progresión de la escoliosis. En nuestra experiencia, estos últimos pacientes deben someterse a una operación. Solo se puede esperar una mejora de las correcciones con el tratamiento conservador utilizando el corsé Milwaukee cuando el tratamiento se inició en un estado temprano. Para lograr esto, se puede proponer una serie de métodos de detección para evaluar el carácter progresivo de la escoliosis, en particular durante la pubertad. Se requiere una fisioterapia intensiva y un control cuidadoso del corsé para el éxito de la terapia.
Como conclusión y opinión personal, podemos decir que el tratamiento conservador con corset Milwaukee es beneficioso para tratar la escoliosis, siempre y cuando éste tenga una curvatura con un ángulo menor a 40 grados según Koch. De lo contrario, la forma de corregir esa deformidad va a ser mediante una intervención quirúrgica. Muchas gracias.